Tenías 28 años y estabas viviendo una vida que habías construido con tanto esfuerzo. Habías superado la maternidad temprana. Estabas enfocada en el futuro de tu hija y tu base, tu absoluta certeza, era la familia que tenías a solo unos metros. Habías elegido vivir en Guadalajara, justo al lado de tus padres, porque esa era tu red de seguridad, tu fortaleza. Tú creías estar a salvo. Tú pensabas que el amor de tu familia era un escudo contra el horror. Una madrugada, el 12 de julio del 2025, la tranquilidad de tu barrio en balcones de oblatos se hizo pedazos. Saliste a la calle, fuiste confrontada por un hombre, un sujeto que se había bajado de una camioneta blanca sin placas. Fue una discusión que tenías pendiente, un reclamo. La confrontación subió de tono, la rabia te dominó y comenzaste a golpear, a descargar tu frustración y tu furia contra la camioneta del sujeto. Y fue justo en ese momento cuando la discusión estaba en su punto máximo, cuando el sujeto hizo algo que transforma esta historia en una pesadilla, un acto de violencia fría e incomprensible. El silencio de aquella madrugada fue totalmente roto, no por un grito, no por el golpe de un puño, sino por una ráfaga de disparos, múltiples detonaciones. Algunos vecinos al escuchar esto se levantaron y prefirieron no asomarse. Otros quizás sí lo hicieron, pero el agresor, él simplemente volvió a su unidad y huyó de la escena, con una indiferencia absoluta. Cuando tu familia, al escuchar los estruendos, salió a la calle, se encontraron con lo impensable, con lo que jamás hubieran podido imaginar. Tú, Carla Bañuelos, estabas tendida sin vida en la calle. Y lo peor de todo, lo que hace esta escena verdaderamente desgarradora, es que tu hija de tan solo 12 años lo había visto todo. La pequeña fue testigo de la ejecución de su madre, un trauma que permanecerá con ella para siempre. Lo que en un inicio se reportó como un crimen más en una ciudad acostumbrada a la violencia, pronto revelaría una peligrosa conexión con el crimen organizado, un trasfondo mucho más oscuro de lo que la escena de la calle indicaba. Pero eso solo fue el comienzo. Con el paso de los días, comenzarías a darte cuenta de que detrás de ese acto de violencia había algo más, algo que no sabías, algo que jamás imaginaste, porque después de la tragedia vendría el peligro. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un caso que espero sea de su agrado y que realmente les guste este tipo de contenido. Como siempre, mi intención es contarles estas historias de la manera más clara y sobre todo la más respetuosa posible, para que juntos podamos conocer y entender cada uno de los detalles. Si disfrutan este tipo de casos, no olviden apoyarme con un like, suscribirse para que pueda seguir trayéndoles más contenido. Y sin más que añadir, comencemos con la historia. El día de hoy hablaremos sobre Carla Bañuelos, una joven de 28 años de edad originaria de Guadalajara, Jalisco. La biografía de Carla es la de una luchadora, una mujer que enfrentó la maternidad temprana y que con base en esfuerzo logró criar a su hija. La familia era su motor, su principal sostén. El hecho de vivir justo frente a la casa de sus padres en el barrio popular de Oblatos no era una casualidad, era una decisión vital para garantizar que su hija y ella estuvieran siempre acompañadas y protegidas. Esa vida de afectos, ese esfuerzo por construir una base sólida, fue lo que quebró de forma tan violenta e inesperada aquella madrugada de julio del 2025. Los primeros en responder tras escuchar los disparos fueron los familiares de Carla. Su padre, Rafael Bañuelos Solís, fue el primero en salir, encontrándose con su hija inerte y su nieta traumatizada. La policía municipal llegó poco después, confirmando el deceso y acordonando la escena del crimen. La fiscalía obtuvo una prueba invaluable. El ataque había sido captado en su totalidad por una cámara de seguridad privada. Estas imágenes revelan la escalada de la tragedia. El agresor, identificado como Kelvin Josué N., un hombre que se dedicaba a la hojalatería en el vecindario, se detiene en su camioneta blanca. Tras un intercambio inicial,
Carla, visiblemente furiosa, toma una escoba y un objeto punzante y comienza a golpear el parabrisas de la camioneta. La víctima incluso incita o reta al sujeto a sacar un arma, como si supiera que la tenía, como si estuviera retándole a la muerte. Kelvin abre la puerta trasera y ahí es donde la historia se vuelve aterradora. Saca un arma de alto calibre. Carla se abalanza sobre él. El sujeto dispara primero al aire y después al suelo, en lo que parecen ser disparos de advertencia. Segundo después, el agresor apunta directamente a Carla y dispara a quemarropa, provocando su caída instantánea. La frialdad del agresor al volver a subir a su vehículo y escapar es lo que más perturba el de la grabación. Esta evidencia permitió a la fiscalía tipificar el caso como feminicidio desde el principio. El agresor, Kelvin Josué N., fue identificado, pero el crimen era demasiado violento para ser un altercado casual. El arma utilizada no era una pistola de mano, era un fusil semiautomático tipo AR-15. Este detalle no es menor. El fusil AR-15 es un arma de guerra, como señaló Ana Pérez Garrido, asesora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Es fundamental cuestionar por qué un civil tiene acceso tan fácil a un arma de esa naturaleza. Analistas de seguridad enfatizaron que la pericia con la que Kelvin manipuló el rifle, disparando en ráfagas e incluso cambiando el arma a modo automático, demostraba un conocimiento técnico que va mucho más allá de un simple ciudadano. El AR-15, siendo de uso exclusivo del ejército mexicano y restringido a la Secretaría de la Defensa Nacional, hizo que este caso adquiriese una nueva y peligrosa dimensión: el tráfico de armamento clandestino y la posible conexión de Kelvin con estructuras criminales, específicamente en una región marcada por la presencia de varias cédulas criminales. El padre de Carla, Rafael, si bien al inicio negó cualquier relación sentimental, se centró en la peligrosidad del agresor, exigiéndole a las autoridades que sacaran a esa lacra de las calles. Mientras Kelvin era declarado prófugo, las versiones sobre su vínculo con Carla se enfrentaron. Por una parte, el padre aseguraba que solo eran amigos, pero vecinos cercanos insistían en que la relación había sido íntima y que había durado unos 6 meses aproximadamente. Él llegó a estar ahí con ella, llegó a quedarse ahí con ella en su casa por días. O sea, en la noche, en la mañana se quedaba y en la mañana se iba a trabajar y eso. Yo hace como unos 6 meses que le empecé a ver ahí a entrar a su casa y salir. Además, comenzaron a circular rumores de que Kelvin tenía antecedentes, que era considerado peligroso y que había estado acosando a Carla para iniciar una relación que ella rechazaba. En medio de toda esta tensión, la policía localizó la camioneta Chevrolet Equinox blanca utilizada en el crimen. Sin embargo, este hallazgo reveló una falla crítica en la vigilancia de la ciudad. Un reportero que seguía de cerca el caso señaló que, a pesar de que la ruta de escape de la camioneta fue larga, ninguna cámara oficial de videovigilancia de Guadalajara había registrado su trayecto. Este vacío en los registros sumó muchas dudas a la investigación y alimentó el escepticismo de la ciudadanía. Por otra parte, las autoridades informaron que Kelvin se había refugiado brevemente en casa de una expareja días antes del crimen. El paradero de Kelvin Josué N. era, hasta ese momento, un misterio total para todos. Afortunadamente, la cacería terminó el 25 de julio. Las autoridades confirmaron la detención de Kelvin N. como principal sospechoso. La audiencia inicial se llevó a cabo en los juzgados de Puente Grande. El agresor optó por una estrategia de silencio absoluto. No declaró nada. No mostró arrepentimiento, pero las pruebas eran irrefutables. El video de seguridad y la camioneta localizada fueron el martillo de la fiscalía. Kelvin fue formalmente vinculado a proceso por feminicidio.
el juez determinó que el acusado debería permanecer en prisión preventiva durante 1 año mientras continuaba la investigación. La abogada de la familia Bañuelos se mostró conforme con la celeridad del proceso. Sin embargo, la justicia sigue incompleta. Hasta el día de hoy, el fusil AR-15 nunca ha sido hallado. Las autoridades no tienen la respuesta de cómo ese armamento militar llegó a sus manos. La pregunta sobre la conexión con el crimen organizado sigue siendo una sombra sin resolver. El caso de Carla Bañuelos ha dejado un vacío irreparable y un trauma permanente para su hija. Y es aquí donde surge la pregunta más difícil, la que nos obliga a reflexionar sobre nuestro entorno. ¿Cómo es posible que una persona que se movía en el barrio y que se dedicaba a la hojalatería pudiera tener un acceso a un fusil AR-15 y dispararlo con tal pericia en la vía pública? Este crimen es un espejo de la realidad en México, un país donde un promedio de 11 mujeres son asesinadas cada día. Una cifra escalofriante que demuestra las fallas en un sistema judicial donde la impunidad y el tráfico de armamento ilegal actúan sin control. Lamentablemente, esta clase de situaciones ocurren a diario y la historia de Carla Bañuelos nos obliga a ser cautelosos, a no confiar ciegamente. Nada, absolutamente nada, justifica una ejecución a sangre fría. Al final, este crimen es una muestra de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando no encuentra límites. Una vez más, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en este nuevo video, y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta comunidad. Sin más que decir, nos vemos en una próxima historia y en un próximo video. Buenas noches.